Bienvenidos a Triari Audio Experience. Hoy un nuevo podcast con Pablo Jiménez, co-founder de Authentic. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante para la industria del real estate y es la firma electrónica. Hoy veremos algunos conceptos que están detrás de la firma electrónica. Entre esos vamos a hablar sobre la identidad digital, el fraude, pero pues hoy Pablo nos va a contar de manera simple y sencilla para nuestros oyentes en Spotify, en Apple, a los que nos están viendo en YouTube, de qué se trata la firma electrónica, cuál es la firma digital y las diferencias que hay entre ellas. Bienvenido, Pablo, a nuestra experiencia de podcast. Muchas gracias, muy amable por tu invitación, Andrés, y estoy muy contento de poder acompañarte en tu podcast y pues estamos listos para arrancar. Pablo, quiero preguntarte qué es Authentic, dónde estás y cuéntame un poco más de tu background, Pablo. Claro que sí, Andrés. Bueno, Authentic es una startup de base tecnológica. Desarrollamos herramientas y soluciones tecnológicas con plena validez jurídica y probatoria. Digamos que se ha catalogado Authentic en algunos foros como una empresa legal tech. También se puede catalogar como una empresa regtech. Pero digamos lo concreto es que es una empresa de base tecnológica que desarrolla herramientas y soluciones a la medida de los clientes para la transformación digital segura, viable y pues digamos que con plena validez jurídica en la legislación colombiana y latinoamericana. Y pues digamos que un poco de mi background puede ser, pues yo soy periodista de profesión de la Universidad Sergio Arboleda y hace 6 años empezamos este recorrido de Authentic con algunos clientes, desarrollos a la medida. Luego ya también empezamos a desarrollar nuestros propios SaaS, nuestros propios software as a service, entre los cuales está Authentic Sign, que es nuestro core business, plataforma de firma electrónica, y también iPagaré, que es otra plataforma as a service que tiene el fin de desmaterializar pagarés, títulos, valores, obviamente también basados en la legislación colombiana, y también otra plataforma denominada eNotary, que es una plataforma de transformación digital para el sector notarial, todo esto también basado en la legislación vigente colombiana. A los que nos están escuchando en México, Perú, España, en Chile, Pablo, cuéntanos un poco más de en qué estado está hoy la regulación para ir entrando en detalles, porque entiendo que antes de hablar de firma electrónica tenemos que tener en cuenta la regulación que hay en el caso colombiano y los que están en otros países que pueden aprender de la regulación en términos de firma electrónica para cualquier proceso, ¿no? Que sea adicional. Claro que sí. Es una excelente pregunta, Andrés. Mira, obviamente nuestras plataformas y nuestra tecnología está basada en una legislación, en un marco regulatorio establecido. En Colombia es la Ley 527 de 1999 y asimismo el Decreto 2364 del 2012. También está la Circular Externa Básica Jurídica 029 del 2019, el Decreto 806 y el Decreto 526 del 2021. La legislación colombiana es particularmente, digamos que robusta, o si se me permite el término, recalcitrante, en la medida en que tiene muchas exigencias comparando con la legislación, digamos, de Estados Unidos o de Europa. En Europa tenemos la EIDAS, que es la ley de comercio electrónico que abarca toda la Unión Europea. En Estados Unidos tenemos el Electronic Sign Act del año 2000 y pues los países de Latinoamérica como Perú, Chile, México y Colombia también se basan en esta legislación, digamos, norteamericana, pero digamos que, como te decía, son un poco más recalcitrantes y empiezan, digamos, a incluir muchísimas más, digamos que regulaciones y algunos requisitos adicionales. En Estados Unidos, incluso no solamente en la legislación, sino en la cultura misma, la gente está dispuesta siempre a realizar firmas electrónicas sin tener que recibir una explicación jurídica. En Colombia no es el caso. En Colombia, para que una empresa empiece a utilizar firma electrónica, hace 5, 6, 7, 10 preguntas de carácter jurídico hasta que pueda estar convencida de ello. ¿Qué es lo bueno de Authentic? Lo bueno de Authentic es que es una serie de plataformas as a service
que están basadas en una legislación recalcitrante, por lo tanto en los demás países ha sido más sencillo adecuarnos a la legislación. Tenemos algunos clientes en Ecuador, por ejemplo, tenemos también clientes en México. En México es importante tener en cuenta la NOM 151, en Chile también con la 19.799 y así sucesivamente en las diferentes legislaciones que, repito, por estar basados en Colombia, tenemos una robustez jurídica bastante avanzada y bastante fuerte. Bueno, Pablo, para las personas del común, la gente se imagina que una firma electrónica es como el garabato en el celular y ya creemos que esa es la firma electrónica. Cuéntanos un poco más cuál es la diferencia entre la firma electrónica o cuáles son los tipos de firma electrónica, porque sabemos que también existe la firma electrónica certificada y la digital. Cuéntame cuáles son esas diferencias entre esas tres y cómo ustedes empezaron a desarrollarlo desde el punto de vista tecnológico. Claro que sí. Pues la firma electrónica certificada y la firma digital, mucha gente siempre se basa en cuáles son las diferencias. Yo lo que casi siempre respondo es, si bien tienen diferencias, lo que más tienen son similitudes. ¿Cuáles son esas similitudes? Pues básicamente que son las dos basadas en la misma legislación, por lo menos en Colombia, la Ley de Comercio Electrónico habla de las electrónicas y de las digitales. Otra de las grandes similitudes que tienen la firma digital y la firma electrónica certificada son que las dos son un equivalente funcional de la firma manuscrita. Otra de las similitudes que tienen es que las dos deben cumplir con unas características denominadas obviamente en la ley, que son la integridad, la autenticidad, el no repudio. Y la diferencia que sí existe entre estas dos, digamos, entre esos dos conceptos es que si bien la firma digital debe ser emitida por una entidad de certificación digital, y Que en el mientras caso de Colombia, en el caso de Colombia, ¿quién es, Pablo? en el caso de Colombia es la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación, el que digamos que otorga las licencias, por decirlo así, a las entidades de certificación digital. Pues digamos que en Colombia existen varias entidades de certificación digital. Por ejemplo, nosotros tenemos un aliado de hace muchos años que es Certicámara, que es una entidad de certificación digital que emite firmas digitales y certificados digitales, mientras que la firma electrónica no requiere ser emitida por una entidad de certificación digital. Ahora bien, con respecto a la pregunta del grafo, en Colombia y también en Latinoamérica y en Europa, está claro que el grafo de la firma es, si se quiere, un tema más simbólico que legal, porque a la postre, cuando tú quisieras, o cualquier ciudadano o ciudadana quisiera demostrar la autenticidad de la firma, pues claramente el grafo no sería un atributo que podría ser o sea, que podría ser de peso para demostrar que tú eres tú o yo soy yo. ¿Cuál es digamos, el motivo principal de la autenticidad? Y es garantizar que la persona detrás del dispositivo es quien dice ser. El grafo no nos otorga eso. Lo que nos otorga eso es las evidencias digitales que en Authentic las emitimos a través de un certificado de evidencias digitales con una excelente experiencia de usuario y es, por ejemplo, algunas evidencias como la estampa cronológica o lo que en México se llama la fecha cierta que garantiza en qué día, mes, año, minuto y segundo fue firmado este documento. Otra evidencia interesante es la dirección IP, la geolocalización de dónde estaba ubicado ese firmante en el momento en que estampó su firma electrónica y otras evidencias como su correo electrónico, su teléfono, su nombre y sus apellidos, su número de identificación y cómo fue validada la identidad de esta persona. Que en Authentic tenemos varios métodos, por ejemplo el One Time Password y algunos Allá métodos voy, Pablo. Antes de que te me adelantes con ese proceso de identidad digital, porque quiero que hoy los que nos están escuchando en cualquier lugar de América Latina, Pablo, se lleven muy claro estos conceptos que hacen parte del onboarding de cualquier transacción hoy en real estate, en bienes raíces, hacen parte de cualquier proceso hoy de tramitología, de compra o renta de vivienda inclusive, y vamos a ese punto que es como la cereza del pastel hoy en nuestro podcast, Pablo. Cuéntame cuál es hoy ese proceso de onboarding digital. Y a los que no saben qué es onboarding digital, los invito a nuestro masterclass que tenemos en Triari para que se registren y aprendan más qué es un onboarding digital. Pero, Pablo, para ir muy al punto,
cómo es ese proceso de onboarding digital hoy de una firma electrónica o una firma digital. Claro que sí, Andrés. Pues como tú mismo lo mencionaste, pues digamos, onboardearse es garantizar que la persona detrás del dispositivo es quien dice ser. ¿Cómo lo hacemos en Authentic? A través de diferentes métodos. Uno de ellos iban del más simple a los más robustos. Tenemos, por ejemplo, el One Time Password, que es el famoso OTP, que llega un código numérico al celular o al correo electrónico de esa persona y esta persona lo debe digitar allí. Como cuando uno se registra en Google y le pide el código para acceder a un servicio de Google, por ejemplo. Ese es el Correcto, One-Time exactamente. Password. Exactamente. Luego tenemos lo que llamamos en Authentic OTP móvil verificado, que es que el OTP, tal cual como el primero, no le llega al celular o al correo que esta persona dijo, sino que le llega al celular que el buró crediticio tiene relacionado con esa persona. Entonces, si tú eres una persona bancarizada, pues claramente el sistema financiero sabe cuáles son los celulares que han pertenecido a ti o que pertenecen a ti. Entonces, el OTP verificado le sale en la pantalla 4 posibles celulares a la persona y le dice, oiga, señor Andrés Leal, ¿cuál de estos 4 celulares es el suyo? Y entonces tú das clic en el que pues tú mismo sabes que es el tuyo y allí es donde te llega el OTP. Luego tenemos también las famosas preguntas reto o preguntas de historial crediticio, que son las 5 preguntas que emite el buró. Pues obviamente primero que todo tenemos que hacer una validación de la fecha de expedición de la cédula para que ésta vaya al Archivo Nacional de Identificación. Luego, entonces, a través del match de esa cédula de ciudadanía, pues se emiten las famosas 5 preguntas y podemos empezar a parametrizar que yo necesito que solamente pase la persona si acierta 4 o si acierta 3 o inclusive, si queremos ser muy rigurosos, acertando 5 de 5 es que garantizamos que la persona es quien dice ser. Y también finalmente tenemos el reconocimiento facial, que obviamente hace un match entre tu rostro y tu cartón de identidad y también te pide una prueba de vida con movimientos de cuello para demostrar que no es una fotografía, sino una persona la que está detrás del dispositivo. Pablo, esto a mí me apasiona porque, No, no se dime, te está escuchando, ¿ahí me Andrés. escuchas, Pablo? Claro. Pablo, esto a mí me apasiona porque es un tema que muchas startups de tecnología están desarrollando para sus propios modelos de negocio, PropTech. Y en el caso de ustedes como LegalTech, te quisiera preguntar, ¿qué casos, cómo hoy la industria inmobiliaria está adoptando esta tecnología para la firma de contratos, de smart contracts, por ejemplo? ¿Qué casos han tenido ustedes de uso de la firma electrónica o la firma digital, inclusive del onboarding que acabamos de conversar? Claro que sí, Andrés. Y es muy interesante tu pregunta y pues la invitación es muy pertinente y por eso te lo agradezco bastante porque uno de los sectores más fuertes y valga la pena mencionarlo, uno de los sectores en donde tenemos más clientes y en donde estamos más fortalecidos es precisamente el sector inmobiliario, el sector constructor, el sector asegurador. Tenemos casos de uso, por ejemplo, por mencionar alguno de ellos, un cliente nuestro la lonja de propiedad raíz de Santander. Entonces, la lonja obviamente agremia muchísimas inmobiliarias en la ciudad de Bucaramanga, agremia más o menos unas 80 inmobiliarias de esa ciudad, y entonces ellos se onboardean con nuestra herramienta y envían a las diferentes inmobiliarias para que los arrendatarios y arrendadores y deudores solidarios pues firmen electrónicamente su contrato de arrendamiento y también con algunas constructoras las promesas de compra-venta. Entonces, este caso de uso del contrato de arrendamiento, yo creo que es después de pronto del título valor del pagaré, que es de pronto nuestro fuerte mayor, el contrato de arrendamiento puede ser el segundo caso de uso más usado o más requerido en Authentic. Y como te digo, lonjas de propiedad raíz, constructoras, aseguradoras y las mismas inmobiliarias son las que se están beneficiando de este proceso, primero haciendo el onboarding digital de sus clientes y luego estampando cronológicamente y digamos, dejando un certificado de evidencias de un contrato de arrendamiento. No sé qué piensas tú, Pablo, pero yo creo que esto es una revolución que se necesitaba en todos los sectores. Tú acabas de nombrar un par de sectores, entre esos el sector de seguros, pero es que yo creo que
la industria estaba realmente rezagada, en este caso de la industria del real estate y bienes raíces. Estamos muy rezagados en todo el segmento de trámites y de documentos y documentación y de firmas. Yo creo que hemos venido evolucionando y yo creo que esto que tú nos cuentas hoy, Pablo, de cómo ustedes están transformando y revolucionando esa área de trámites, pues debe ser una muy buena noticia para el que nos está escuchando hoy el podcast o lo que nos está viendo en YouTube. Los invitamos a que compartan este contenido porque estoy seguro que es de mucho valor para las empresas y para los negocios, pero también para las startups, porque sé, Pablo, que algunas PropTech están desarrollando sus propios onboarding y sus propios procesos de integrarse con empresas como ustedes, y hay otras también en el segmento en América Latina. Pablo, dos preguntas para cerrar nuestro podcast es, hablemos del tema de seguridad, porque estamos hablando de colectar datos muy sensibles de los clientes, de los usuarios, y entre esos, pues, la información que realmente tenemos cada uno de nosotros. Cuéntanos un poco en temas de seguridad, qué oportunidades hay y qué retos hay en temas de firma electrónica, firma digital, etcétera, etcétera. Claro que sí, Andrés. Pues en el tema de seguridad de la información es un tema absolutamente crucial para nosotros. Desde luego, Authentic es una empresa certificada ISO 27001. La ISO 27001 es el estándar internacional de buenas prácticas en materia de seguridad de la información y en materia, obviamente, de protección de datos personales. Digamos que como la transformación digital está ocurriendo de una manera tan vertiginosa, claramente, digamos que los defraudadores y las personas con intenciones, digamos, de hackeo, están siempre tratando de vulnerar, pero para eso es que nosotros, las empresas de tecnología, pues Authentic es una de ellas, realiza periódicamente escaneos de vulnerabilidades, pruebas de ethical hacking, todo esto enmarcado en el mejoramiento continuo basado en la ISO 27001. Y pues permanentemente estamos robusteciendo nuestra arquitectura y digamos que la oportunidad está precisamente ahí, en ir mejorando cada vez, constantemente mejoramiento en ethical hacking, escaneo de vulnerabilidades, 114 controles de la arquitectura y también con nuestro aliado, digamos, de almacenamiento en la nube que es AWS, que también obviamente tiene una arquitectura muy robusta y claro, eso es una prioridad absolutamente número uno para nosotros en ese sentido. Ahí te va a tocar un tema para ir cerrando y dejar un insight bien importante, Pablo. ¿Cómo ves tú el futuro de los smart contracts y cómo esto se va a conectar con blockchain? ¿Qué hablan ustedes dentro de la startup, dentro del negocio? ¿Hacia dónde creen que va a empezar a migrar? Sabemos que ahorita viene la industria de DeFi, de todo el tema financiero descentralizado, y donde van a empezar a desarrollarse y va a evolucionar los smart contracts, los contratos inteligentes. ¿Qué están viendo ustedes? Porque son una empresa de tecnología, ¿hacia dónde van a ir innovando ustedes con, obviamente, toda esta revolución de blockchain en todos los segmentos y en todas las industrias? Claro que sí, Andrés. Por supuesto, nosotros estamos a la vanguardia no solamente en la investigación, sino en el desarrollo de smart contracts. Nosotros, por ejemplo, uno de los factores que, digamos, que imprimimos en el certificado de evidencias es precisamente el hasheo del documento. Este hasheo obviamente no es otra cosa que en lo que se basa el blockchain. El blockchain básicamente son cadenas de bloques que cada uno de los bloques almacena dos hashes digamos, de lo que uno quiera. En el caso de los criptoactivos, pues son hashes de la información del cripto. Y en el caso de, pues, por ejemplo, de la firma electrónica, se almacena ese hash, que es obviamente un algoritmo emitido por un segmento automático, el cual digamos que emite una representación del documento. Esta representación es un hash. Básicamente es un código alfanumérico extenso en el cual, por ejemplo, si nosotros intentáramos vulnerar un documento, intentáramos afectar la integridad de un documento, ese hash de una vez mandaría una alerta que estamos ante una posible vulneración. Y en el caso específico de los smart contracts, claro, estamos haciendo desarrollos encaminados en, digamos, en mejorar la experiencia del usuario y en generar contratos que puedan ser modificados o diligenciados por las personas que están llamadas a diligenciarlos, garantizando obviamente la identidad, pero garantizando también la integridad, nuevamente a través de hashes, que no es otra cosa que la tecnología en la que se basa el blockchain.
Gracias, Pablo. Pablo, hoy con Pablo, cofundador de Authentic, hablando sobre firmas electrónicas, identidad digital, cómo está transformando eso la industria de trámites en los bienes raíces. Y Pablo, pues te agradezco hoy por estar en nuestro podcast en Triari Audio Experience. Espero que nos volvamos a ver, seguramente vamos a trabajar con ustedes. Y bueno, bienvenido otra vez a este podcast cuando quieras. Muchísimas gracias, Andrés, a ti y a todo tu equipo. Nuevamente felicitarte por el trabajo que vienen desarrollando y por el contenido que vienen emitiendo. Es importante para nosotros, pero para toda la población interesada en transformación digital y para todo el país. Así que, Andrés, nuevamente muchísimas gracias por tu invitación. Esperamos que este contenido haya sido de valor. Compártalo, no se quede solamente escuchándolo o viéndolo en YouTube. Compártalo con algún profesional de la industria inmobiliaria, que estoy seguro que les va a agregar mucho valor esta conversación con Pablo en nuestro podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Pablo, un abrazo. Chao, Andrés, muy amable. Chao, chao.